Recording in progress. Muy bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos a empezar con el desarrollo de los contenidos del capítulo 2 en cuanto a la descripción de la interacción eléctrica, la interacción de Coulomb, haciendo uso de el campo eléctrico. Permítanme compartir el material para realizar lo cometido, ¿sí? Muy bien. El campo eléctrico, la ley de Gauss, ¿no? Cuando uno examina la importancia de la interacción eléctrica, cuando uno examina la importancia de la fuerza eléctrica, la importancia del campo eléctrico, uno sopesa, ¿no? Sopesa los campos, la fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb, el campo eléctrico. Y como ya habíamos indicado, frente a estos dos campos, el campo más importante es el campo eléctrico, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien rastreó la respuesta? ¿Alguien investigó? ¿Alguien se cuestionó por qué? Tal como se dijo en la clase anterior, el campo eléctrico es superior, es más importante que el campo de fuerzas eléctrico. ¿Por qué el campo eléctrico es un campo que va a definir mejor a la interacción eléctrica que la fuerza eléctrica? ¿Alguien indagó? ¿Alguien preguntó? ¿Alguien investigó? Bien. Para sustentar la importancia del campo eléctrico frente a la fuerza eléctrica, uno podría empezar diciendo lo siguiente, ¿no? La fuerza en el contexto general, recuerden que la fuerza es un modelo newtoniano visto en física uno, está pegada a un detalle que es una desventaja, que bajo el precepto newtoniano, la interacción a distancia es instantánea. Newton pensaba que así lo era, ¿no? Y ya por ahí ya uno empieza a ver cómo esa idea de fuerza eléctrica se empieza a debilitar y uno ha de buscar un reemplazo a esa fuerza eléctrica, ¿no? No es que la interacción se dé de forma instantánea. Para que esto se cumpla, la misma tiene que propagarse a una velocidad muy, muy alta, ¿no? Matemáticamente hablando, una velocidad infinita. Y sabemos que en el universo no hay nada infinito. Es más, cuando se analizó, cuando se discutió, cuando se estableció con qué velocidad viaja la interacción eléctrica, la luz, por ejemplo, se encontró que esa velocidad es muy intensa, pero no es infinita, ¿no? Como sabemos, esta velocidad es 3 por 10 a la 8. Es una velocidad intensa, ¿no? Para el mismo Newton era una velocidad bastante grande, pero no era infinita. Entonces por ahí empezamos a sustentar esta necesidad de cambiar la fuerza eléctrica por el campo eléctrico. Ahora, este cambio va a tener un sostén en cuanto al medio, ¿no? Vamos a ver cómo el campo eléctrico va a estar definido en cuanto al medio. Esto es para brincar, para soslayar esta idea de una
acción a distancia instantánea, uno puede pensar lo siguiente, ¿no? Tal como ya lo hemos dicho en cierto modo con la fuerza eléctrica. Hay a una distribución de cargas, ¿no? Afecta, ¿no? A otras cargas, pero para efectos del campo eléctrico, lo diremos así, ¿no? Una distribución de cargas, como se ve en la figura, de alguna forma afecta el espacio circundante. ¿De acuerdo? Esa afectación del espacio circundante se puede traducir en un cambio o variación de las propiedades eléctricas de ese medio. Y lo que hagan representar esas propiedades eléctricas del medio debido a la distribución de cargas en él, se ha de llamar campo eléctrico. Entonces, cuando una carga, para hacerlo sencillo, está en un medio, digamos el vacío, le cambia sus propiedades eléctricas. ¿De acuerdo? Y ese cambio es representado por el campo eléctrico. Cuando uno colocara una carga diferente en su vecindad, la interacción eléctrica será por medio de ese campo, por medio de cómo la carga inicial modificó ese medio vía el campo eléctrico. Allá usamos el campo eléctrico como un trampolín, ¿no? Para describir la interacción entre estas dos cargas vía la afectación del medio provocada por la primera carga. ¿De acuerdo? Más o menos como se insinuó en la gráfica, ¿no? En la figurita, ¿no? Como aquí está, ¿no? Allá la distribución de cargas de una forma altera el espacio que la circunda, cambiando sus propiedades eléctricas. ¿Y qué cantidad va a definir esto? ¿Qué cantidad va a dar cuenta de ese cambio? ¿Qué cantidad va a dar cuenta de ese cambio en las propiedades eléctricas? Ah, el campo eléctrico. El campo eléctrico generado por una cierta distribución de cargas. Bien, y si te formulo la siguiente pregunta, ¿podrías responderlo? ¿Se ve el campo eléctrico? ¿Ves al campo eléctrico? ¿Lo puedes ver? Esa modificación del medio debido a una distribución de cargas, ¿se podrá ver? ¿Se podrá visualizar? Bien, dejo ahí planteada la pregunta para que vayamos madurándola e irla respondiendo en el camino. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en adelante pensamos en lo siguiente, ¿no? Vamos a dejar de lado la fuerza eléctrica como cantidad que nos va a describir la interacción. Es útil, es importante, pero ya hemos mostrado una falencia, ¿no? Ahí vamos a pasar a una descripción basada en el campo. Ese campo, como se dijo, es una cantidad, es un vector que va a dar cuenta de cómo ha sido, cómo se han cambiado las propiedades eléctricas del medio debido a la presencia de una cierta distribución de cargas. En la figura usamos el caso más sencillo, que es la carga puntual. ¿De acuerdo? Allá en adelante, vamos a suponer que las distribuciones de carga, representadas por su caso más simple, que es la carga puntual, va a modificar las propiedades eléctricas del medio que la circunda. Y esa modificación va a quedar expresada por el campo eléctrico. ¿De acuerdo? En adelante pensaremos fundamentalmente en campos eléctricos. Ahora, otra forma de poner en evidencia, otra forma de decir que el campo E es más importante que el campo de fuerzas, de fuerzas eléctricas, es decir lo siguiente, ¿no? Si yo puedo determinar
el campo creado por cierta distribución de cargas, mi problema eléctrico se terminó. ¿De acuerdo? Esto tiene un parangón, tiene una comparación con el caso mecánico de la física uno. Y espero que te acuerdes. Si te hiciera la misma pregunta, habrá un campo vectorial, ¿no? Habrá un vector, ¿no? En, en física uno, en la mecánica newtoniana, que cumple exactamente el mismo rol o cumplió exactamente el mismo rol del que estamos describiendo para el campo eléctrico, ¿cuál sería tu respuesta? Habrá un vector en física uno que te resuelve el problema mecánico. ¿Qué piensas? ¿De acuerdo? Bien, te doy un minuto, un par de minutos para que lo vayas pensando y enseguida me respondas. Ahora un segundo. Muy bien. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué vector de física uno me resuelve el problema mecánico? Bien, ese vector es el vector posición, ¿no? ¿Te acuerdas? Si yo soy capaz de tenerlo, si soy capaz de calcularlo, allá con ese vector yo puedo tener la velocidad, puedo tener la aceleración, puedo masar y tener la fuerza. Si tengo la fuerza, puedo hablar de trabajo, hablar de energía.
hablar de cantidad de movimiento lineal. Y así, ¿no? Construir toda la mecánica partiendo del conocimiento importantísimo del vector posición. ¿De acuerdo? En el caso eléctrico ocurre exactamente lo mismo, pero con el vector campo eléctrico. Si tú puedes determinar el campo eléctrico para una situación X, tu problema eléctrico se acabó. Si tienes el campo eléctrico, puedes hallar la fuerza eléctrica. Si tienes la fuerza eléctrica, puedes hallar, ¿no? Lo que tú desees en términos dinámicos, ¿no? Allá, si tú tienes el campo eléctrico, puedes hallar el potencial. Si tienes el campo eléctrico, puedes hallar energía electrostática, ¿no? Vía el potencial, vía el campo. Puedes hallar capacitancias, resistencias y vía el potencial, o mejor dicho, la diferencia potencial, resolver circuitos eléctricos. Esto es, tu problema eléctrico se terminó, ¿de acuerdo? Con esto tratamos de decir, tratamos de poner en evidencia la supremacía, la superioridad que ofrece el campo eléctrico frente a la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Vamos a dejar a este campo para pasar a un campo que es mucho mejor, que estará asociado a la descripción de las propiedades eléctricas de los medios producidas por ciertas distribuciones de carga y lo vamos a definir justamente de esa forma. El vector campo eléctrico describe las propiedades eléctricas del medio del espacio en torno a unas ciertas distribuciones de carga, en torno, como aparece en la figura, al caso más sencillo de distribución de carga que se conoce, que es la carga puntual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo se calcula el campo eléctrico? ¿Cómo se determina? Se calcula mediante la llamada definición operacional. ¿De acuerdo? Esta expresión no define el campo, sino que permite calcular el campo. ¿Ya? La definición de campo es la que ya se ha mencionado. Es aquel vector capaz de describir las propiedades eléctricas de los medios adquiridas por una cierta distribución de cargas en esos medios. Esta ecuación va a permitirnos calcular su expresión. Y consiste en medir la fuerza eléctrica que se está ejerciendo sobre una carga especial, llamada carga de prueba. Esta Q sub 0 es la carga de prueba, ¿no? Se ha de medir la fuerza que ejerce cierta distribución de cargas sobre ella, una carga especial que luego pasamos a definir, y ese cociente va a permitirnos obtener las expresiones de los campos eléctricos que van a depender obviamente de la distribución de cargas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo se define la llamada carga de prueba, Q sub 0? Es una carga bastante especial que por definición es una carga positiva. La carga de prueba es una carga positiva. Y por definición también es una carga que tiende a cero, es extremadamente pequeña, ¿no? Es una carga teórica que tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, en adelante, todo, o absolutamente todo, se verá en función a los campos eléctricos. ¿De acuerdo? Y una cuestión interesante para internalizar este hecho es verlo así, ¿no? Tienes un medio en el cual colocas una distribución de cargas, ¿no? La carga más sencilla.
y graficas, y eso hay que hacerlo, ¿no? Hay que graficar, hay que usar la manito de hacer el gráfico de los vectores, graficas campos eléctricos en torno de esa distribución. Como siempre, se toma la más sencilla para que el asunto sea rápido, ¿no? Vamos a ver que los campos eléctricos para cargas puntuales, recuerda que si no se dice nada son positivas, son vectores que dan la impresión que salen de la carga o que apuntan, mejor dicho, en una dirección como que saliendo de la carga, ¿no? Se habla de una distribución de campos eléctricos de una divergencia puntual, ¿ya? Y a medida que te alejas, que estás más lejos de la carga, el tamaño del campo va disminuyendo, ¿no? Sería interesante que hagas la gráfica, ¿no? Acá se hace un bosquejo de la misma, pero sería interesante que tú hagas en un papelito, en una hojita, la carga puntual, ¿no? Diferentes trazos radiales y sobre cada uno de ellos grafiques los vectores que han de apuntar, como se indica, alejándose de la carga, entre comillas, y a medida que estoy más alejado, la intensidad cae, ¿ya? Para, insisto, internalizar o interiorizar cómo ahora nuestra percepción de la interacción eléctrica se basará en los campos eléctricos que son creados por las distribuciones de carga. Muy bien. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de campo eléctrico? ¿Cómo se establecen estas ecuaciones? Empecemos con la distribución ya mencionada, la distribución de carga más sencilla, que es la carga puntual, ¿no? Aplicamos la definición. La fuerza eléctrica que éste estaría ejerciendo sobre la carga de prueba entre la carga de prueba. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, nos da este resultado. Si es que R' es cero. Recuerda que R' localiza a la distribución de cargas. En este caso, a la carga Q, ¿no? Allá. Si R' es cero, y R' es en la gráfica este vector que está ubicando la carga Q, indicará que la carga Q se encuentra en el origen. ¿De acuerdo? Ah, este resultado, esto es KQ, el vector posición R, ¿no? Donde tú vas a calcular el campo eléctrico entre su módulo al cubo, corresponde al caso particular del campo creado por una carga puntual cuando ésta se encuentra en el origen. Sin embargo, la situación general es cuando esta carga Q está en cualquier posición. La solución general será pues la que se está mostrando después. Esta de acá, ¿no? El campo eléctrico que genera una carga Q localizada en R', el campo eléctrico en la posición R o P, será igual a esta expresión, ¿no? La constante de Coulomb, la carga Q, el vector R menos R' entre el módulo al cubo de ese vector. Bien, es bastante fácil, sobre todo en el caso particular de que la carga está ubicada en el origen, ¿no? Cuando R' vale cero, que lo mostrado antes es una cuestión que se desprende de la ecuación, ¿no? Allá, si la carga Q estuviese en el origen, entonces, si es positiva, ¿no? Si es positiva, la dirección del campo es la dirección del vector posición, ¿no?
Entonces, los vectores campo para cargas positivas son vectores como estos, ¿no? Que apuntan alejándose de la carga, si la carga es positiva. Y si estás cada vez más lejos, si tu punto de análisis donde vas a calcular el campo está cada vez más lejos del origen, el tamaño del campo disminuye, ¿no? Porque ese vector se hace más intenso, ¿no? Entonces, queda claro que tendría una distribución de cargas, ¿no? Puntuales, que siempre van a dar campos de esta forma. Se dice una divergencia puntual si la carga es positiva. Pero ¿qué pasa si la carga es negativa? Sencillamente la dirección se invierte, ¿no? Ya no será una divergencia puntual. Al invertir a los vectores, apuntando hacia la carga, si es que esta es negativa, se habla de una convergencia puntual. ¿De acuerdo? En ese caso se tendría que los vectores de campo eléctrico para una carga puntual negativa apuntan de forma radial hacia la carga. ¿De acuerdo? Eso se desprende de la ecuación, ¿no? En el caso particular de que está en el origen. Si no lo estuviera, si no lo estuviese, sería exactamente lo mismo, pero ya visualizado desde esta posición. ¿De acuerdo? Bien. Y para ese caso, se usa esta expresión. Bien. ¿Qué ocurre si ahora tengo una distribución discreta de cargas? Y deseo calcular el campo que ésta crea en una cierta posición P, definida por este vector posición R. Recuerda que, como se dijo en su momento, el vector R ha de servir para ubicar la carga sobre la cual se ha de hallar la fuerza de Coulomb, o, como se dijo, ubicar el punto donde se ha de calcular, como en este caso, ¿no? Allá el punto P, ubicado según R, es el punto donde se ha de calcular el campo eléctrico que crea la distribución discreta de cargas en esa posición, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se ha de evaluar el campo de una carga genérica, ¿no? De estas n cargas, porque así se denomina una distribución discreta, es una distribución discreta de n cargas. De esta n cargas se escoge una arbitraria, ¿no? Que va a representar al sistema. Y se construye, mediante esta expresión, se construye el campo que ella crea en el punto P. ¿De acuerdo? Y ese campo está aquí, ¿no? Entonces luego lo que se hace es imaginar que se repite el proceso para cada una de las cargas, pero siguiendo la ecuación dada para esta genérica. Se ha de hacer una sumación desde la primera carga hasta la última, usando la ecuación de la carga genérica. O sea, usar esta sumación. Esto ya lo hemos visto en cierto modo, y en ese entonces se dijo, ¿no? Allá fíjate, estas ecuaciones hay que escribirlas y hay que entenderlas porque si bien no se han de usar, es poco probable que alguien use esta nomenclatura para lo que se podría presentar en una práctica o en un análisis cualquiera. No se ha de usar, pero eso no quita que yo debo de básicamente entenderlas porque luego se han de usar, como ya se ha hecho, para efectos de entender las formas continuas, ¿no? Porque estas expresiones son la base
para que yo pueda extender la suma a una suma continua usando una integral de Riemann, ¿no? Como ya hemos indicado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo es para el caso de las continuas? Ah, como acabo de decir, ¿no? Yo puedo partir de esta expresión para una distribución continua, donde las cargas están tan pegaditas una tras otra que parece un continuo, y hacer la misma sumación, pero para el caso continuo. Y para ese caso continuo se usan las integrales, ¿no? Las de Riemann, ¿no? Y este Q sub i se cambia por su carga diferencial, ¿no? Por un diferencial de i que para una distribución volumétrica se transforma en una densidad volumétrica de cargas por un diferencial de volumen, como ya sabemos, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta sumación discreta pasa a una continua, esta carga de la distribución pasa a ser una diferencial de carga, que para el caso volumétrico se escribe así, ¿no? Densidad volumétrica por un elemento de volumen, ¿no? Allá esta será la ecuación para el caso de hallar el campo eléctrico que crea una distribución continua, volumétrica de cargas, ¿no? Y los casos superficiales y lineales son una transformación de esta ecuación, ¿no? ¿Te acuerdas? Para el caso superficial, se cambia esta ρ por una sigma y este elemento de volumen por un elemento de área, ¿no? Ahí en esa ecuación aparecerá una sigma diferencial de área, diferencial de S, ¿no? Como aquí se está observando. Y si el caso fuese lineal, otro tanto, ¿no? Esto cambia, pasa de ρ a lambda y de diferencial de volumen a un diferencial de longitud, ¿no? Después todo se repite, tal como ocurrió para el caso de la fuerza, ¿te acuerdas? Muy bien. Comentario. Las distribuciones de carga crean los campos, ¿no? Hasta ahora se está introduciendo esa idea. Tengo una distribución de cargas y esta altera el espacio que la circunda, lo altera eléctricamente, ¿no? Y esa alteración eléctrica es representada por el campo, ¿no? Las distribuciones de carga crean los campos eléctricos. Bien, algunas observaciones. La primera trata acerca de las dimensiones, las unidades de este campo eléctrico. La unidad SI de campo eléctrico será Newton sobre Coulomb, ¿no? En cuanto a lo que indica la llamada definición operacional, ¿no? Recuerda que puedes extraer las unidades o las dimensiones que son equivalentes partiendo de cualquier ecuación que defina a la cantidad que quieres caracterizar vía sus unidades, ¿no? Allá la unidad SI de campo eléctrico será unidad SI de fuerza entre unidad SI de carga. Newton sobre Coulomb, ¿no? Muy bien. Observación 2J. Recuerda, ¿no? En los cursos de física hay una buena proporción
de contenidos teóricos. Hay una buena parte de ocultación o preguntas teóricas. No te olvides, ¿no? Siempre, siempre es así. En el caso nuestro en particular, el porcentaje es 25%, ¿no? En tus prácticas, en tus exámenes, habrán 5 puntos de preguntas teóricas. En ese entendido, si te preguntara, ¿no? En la primera práctica te preguntara. A ver, Carlitos, dime cómo se define el campo eléctrico, ¿no? Ya sabes cómo responder, ¿no? El campo eléctrico se define como aquel vector que describe las propiedades eléctricas que ha adquirido el medio debido a una cierta distribución de cargas. El medio, el espacio, ¿no? Y el campo eléctrico es aquel vector que describe las propiedades eléctricas adquiridas por el medio o espacio debido a la presencia de una cierta distribución de cargas. Esa es la definición. Esta no es la definición, ¿de acuerdo? Esta es la definición operacional, que es otro asunto. Nos permite calcular las expresiones, como acabas de ver, de campo eléctrico. Entonces, eso bien clarito, ¿no? Bien, bien clarito. Allá, acá reforzamos ello, ¿no? Esto no es la definición de campo, es una definición que nos permite obtener las ecuaciones para calcular los campos eléctricos dependiendo de tal o cual distribución de cargas, como ya hemos visto, ¿no? Carga puntual, cargas discretas, cargas continuas, ¿no? Cargas puntuales, distribución de cargas discretas, distribución de cargas continuas. Definición operacional. Tercera observación. Como se acaba de decir hace un momento, ¿no? Si yo tengo el campo, podría hallar la fuerza eléctrica, ¿no? Allá mediante esta ecuación. Si yo coloco una carga Q en el espacio y conozco el campo eléctrico que hay en ese punto donde he colocado la carga, no creado por cierta distribución de cargas. Si yo conociera ese campo eléctrico, automáticamente sabré qué fuerza está actuando sobre esa carga. ¿Cómo dice esta ecuación? La multiplicación de la carga por el campo en la posición donde está la carga te da la fuerza eléctrica que está experimentando la carga, ¿no? Este campo, repito, es un campo que está creando una cierta distribución de cargas. El asunto es que si tú colocaras a tu carga en un punto y tú conoces el campo en ese punto, automáticamente sabrás qué fuerza está actuando sobre la carga. Muy bien. Y en esta última llamada, de esta parte, ¿no? De esta partecita de acá, nos recuerda la importancia de los campos eléctricos, ¿no? Allá, los campos eléctricos van a aparecer sistemáticamente en todo lo que concierna a la interacción de Coulomb, a la primera mitad del curso, ¿de acuerdo? Y se expresa de esta forma. El campo eléctrico es usado intensamente en las ecuaciones, ¿de acuerdo? Como iremos viendo paulatinamente al avanzar por nuestro capítulo de campo eléctrico y ley de Gauss. Muy bien, entonces ya se va entendiendo la importancia de conocer el campo eléctrico y yo debo de dotarme de todas las herramientas que me permitan imaginarlo, concebirlo y sobre todo calcularlo, ¿no?
Uno de esos elementos importantísimos para poder entender a estos campos son las líneas de fuerza. ¿De acuerdo? Bien, estas líneas de fuerza están asociadas a la distribución de cargas, ¿no? Y otra vez entra en juego la simetría, ¿no? Si yo tengo una distribución de cargas de alta simetría, la distribución de los campos eléctricos, o mejor dicho, puesto que están asociados, la forma de las líneas de fuerza tendrán la misma simetría. Cuando hace un momento dijimos, allá, si tú dibujaras las líneas de fuerza, o mejor dicho, los campos, luego veremos que están ligados. Para el caso de una carga puntual, si no me dicen nada es positiva, yo tendría una especie de campos que estuviesen saliendo de la carga, ¿no? Yo podría pensar en esa imagen. Y saldrían de forma radial, ¿de acuerdo? Achicándose a medida de que me alejo de la carga, ¿no? Ahí se habla de una simetría, ¿cómo se dijo? ¿No? Una divergencia puntual. Los campos eléctricos salen, ¿no? Van a diverger de esta carga en forma radial saliendo, ¿no? Van a diverger, ¿no? Divergen, ¿no? Eso es una simetría, debido a la simetría que guarda esta distribución sencilla de carga puntual. ¿De acuerdo? Entonces, hay ese nexo, ¿no? Si yo tengo una distribución de cargas con cierta simetría, la distribución de los campos guardarán la misma simetría, y esto está asociado a que las líneas de fuerza compartirán también la misma simetría. Bien, pero ¿qué son las líneas de fuerza? Las líneas de fuerza son las trayectorias que estarían describiendo las cargas de prueba cuando se mueven en torno de ciertas distribuciones de carga, como aquí se está indicando, ¿no? Allá para ciertas distribuciones de carga, yo coloco en la vecindad una carga de prueba, una Q sub cero, y esta se moverá describiendo una trayectoria. Allá esa trayectoria se conocerá como línea de fuerza. ¿De acuerdo? Y ya cuando avancemos vamos a ver, sobre todo en este contexto de simetría, cómo están estrechamente vinculadas a la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque la ley de Gauss, que luego veremos, va a permitirnos calcular fácilmente campos eléctricos para distribuciones de carga de alta simetría. Y si yo tengo distribuciones de carga de alta simetría, los campos eléctricos son de alta simetría. Y si los campos eléctricos son de alta simetría es porque las líneas de fuerza lo son también. ¿De acuerdo? Hay esa vinculación, esa conexión que nos lleva hasta la importantísima ley de Gauss. ¿Mm? Que es una ley que permite hallar campos eléctricos fácilmente para distribuciones de carga de alta simetría. ¿Mm? Acá expresamos en otros términos estas ideas, ¿no? La forma de las líneas de fuerza está ligada a cómo se distribuye la carga, ¿no? Si la carga está distribuida en forma altamente simétrica,
Entonces, la forma de las líneas también tendrán, la distribución de las líneas también tendrán alta simetría, ¿no? Bien, ¿y cómo son estas líneas para las distribuciones mencionadas? ¿Cómo son? Empecemos con la distribución de carga más sencilla, que es la carga puntual, ¿no? Bien, y echemos mano a la definición. Si yo tuviese una carga puntual y colocara en su vecindad una carga de prueba, entonces, si no digo nada, es positiva, ¿no? Positiva con positiva hará que la fuerza eléctrica sea así, y esto hará que la carga de prueba se mueva en forma radial, alejándose de la carga Q, que como ya se dijo, si no se dice nada, es positiva, ¿no? Ah, y si este experimento lo repito para diversas posiciones, voy a terminar viendo esta distribución de las trayectorias que dejan estas cargas de prueba cuando son colocadas en la vecindad de una carga puntual, ¿no? Positiva, ¿no? Ah, ¿te das cuenta que guardan la misma simetría que los campos? Ah, son líneas con divergencia puntual, como que si salieran de la carga Q positiva, ¿no? Las líneas de fuerza tienen orientación, ¿ya? Y esta es en función a cómo se mueve la carga Q sub cero. Allá las líneas de fuerza son claramente divergentes de forma puntual para una carga puntual positiva. Y si esta fuese negativa, el sentido cambia, ¿no? Si esta carga fuese negativa y esta es positiva, la atrae, ¿no? A la carga de prueba, en ese caso, estaría moviéndose hacia la carga Q ahora negativa, ¿no? Entonces las trayectorias, en cuanto a su forma de ser recorridas, cambian de sentido y se dice que en ese caso, cuando la carga Q es negativa, las líneas de fuerza tienen una convergencia puntual en la carga. ¿De acuerdo? Exactamente igual a cuando dijimos que, ¿cómo será la distribución de los campos eléctricos si es que la carga puntual fuese negativa? ¿Te acuerdas? Este caso, ¿no? Este de acá. ¿Mm? Ah, se invierte la dirección, nada más. Apuntan hacia la carga si esta fuese una carga negativa. Pero en términos de simetría, se habla de una simetría para la carga positiva, divergencia puntual. Para la negativa, convergencia puntual, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo serán las líneas de fuerza si tuviese una distribución discreta un tanto especial, ¿no? Una distribución con n igual a dos cargas, ¿no? Porque se ven solo dos cargas, ¿no? La distribución de cargas ahora son dos cargas, Q1, Q2. ¿De acuerdo? Bien. Para un sistema como este, se manejan tres variables. La intensidad de las cargas, su polaridad y la distancia que las separa. ¿De acuerdo? Se manejan esas tres variables. Bien. Allá, si poseen la misma intensidad, ¿no? Si, ¿no? La magnitud de la carga es la misma, ¿no? Si son de polaridades diferentes, si una es positiva, la otra negativa.
y si la distancia D es pequeñita, en particular respecto de las posiciones donde se ha de medir el campo. ¿De acuerdo? Una distribución discreta n igual a 2 con estas características nos conduce a un caso muy, muy especial llamado dipolo eléctrico. Un sistema de una alta simetría. ¿De acuerdo? Que va a conducir a que las líneas de fuerza y los campos tengan también una distribución altamente simétrica. ¿De acuerdo? Acá hicimos un bosquejo del sistema, tanto sé que las líneas se ven solamente arriba, pero debe verse también abajo, ¿no? Porque es en todo el espacio. ¿De acuerdo? Te sugiero que veas las líneas de fuerza en un mejor gráfico. Cuando hagas tu cuaderno, seguro que vas a cambiar esta figura, porque, ¿no? Porque no está bien, no está bien hecha. Todo lo que se hizo así de paso, ¿no? De pasadita. Si ese es el cuaderno, esa figura debe de cambiar, ¿no? Colocar una mejor figura, que abunda en internet, que abunda en los textos, ¿no? Y la pones ahí en tu cuaderno para que quede mejor, ¿no? Porque ahí está el 50%, ¿no? Más o menos. Es un caso que vamos a recurrir después porque se planteará la descripción de sistemas eléctricos haciendo uso de dipolos eléctricos, ¿no? De estas estructuras. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo serán las líneas de fuerza para una lambda, ¿no? Una lambda constante. Si no se dice nada, es una lambda positiva. Ah, si yo trazara un plano perpendicular a la lambda y hiciera el experimento de colocar ahí a las cargas de prueba Q sub cero, cargas positivas y muy chiquititas, entonces vería que éstas se alejan, pero ahora de otra forma, con otra simetría. Ahí se estarían alejando de forma tal que la simetría es de divergencia axial, se dice. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve en esta imagen, no? Este círculo representa a ese plano ortogonal que se imagina uno respecto de la lambda, ¿no? Entonces, al colocar a la carga de prueba en la vecindad de esta distribución, en ese plano imaginario, se vería que éstas se alejan de esta manera, lo que concierne a una divergencia axial, ¿ya? Axial. Ahora, si haces una vista de arriba, y en muchos casos en física hay que hacer diversas vistas para poder apreciar mejor el sistema, la lambda se convierte en un punto y se ve mejor esta divergencia axial. Recuerda que acá solo se ha planteado sobre un plano que es representado por este círculo, un plano ortogonal a la lambda. Pero deberás de imaginar que estas líneas están a todo lo largo de la lambda, ¿no? Como si hubiesen planos paralelos a este, sobre toda la lambda, porque la distribución es espacial, ¿no? Muy bien. ¿Cómo será para el caso de una sigma, un plano cargado uniformemente, cuando la sigma es uniforme? Una vez más, ¿no? Si se repite el experimento, si se colocan cargas de prueba en la vecindad, digamos que en la parte derecha del plano, se verá que éstas se alejan, obviamente, ¿no? Del plano. De forma que se dirigen hacia la derecha, ¿no? Y si se colocaran en el otro espacio, en la otra mitad del espacio,
o un plano parte al espacio en dos, ¿no? Allá se verá lo mismo, pero la carga de prueba se moverá alejándose hacia la izquierda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como estas líneas tienen orientación y esta es según el movimiento de la carga de prueba, se verán unas líneas de fuerza que son perpendiculares a el plano cargado, cargado uniformemente, ¿no? Como se aprecia aquí de canto, pero si se mejora la figura, una percepción ya propiamente de campo, una vista según el plano, ¿no? De canto respecto al plano. Entonces el plano se convierte en una línea, ¿no? Y se ven mejores las líneas de fuerza en cuanto a que dan la sensación de salir del plano hacia ambos lados, ¿no? Si el plano es cargado positivamente. Si el plano es cargado negativamente, la orientación se invierte, ¿no? Ya no salen, sino que ahora dan la sensación de que entran al plano, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, el caso en donde tengamos una distribución volumétrica. Fíjense, nosotros vamos a tratar a lo más casos en donde la densidad volumétrica de carga dependa solo de R, ¿ya? Nosotros solo veremos a lo más esos casos. En muchos casos se hablará de una ρ constante, ¿no? Pero a lo más podrá llegar a ser una ρ que dependa de la variable R, ¿de acuerdo? De la distancia radial, ¿no? O de la posición radial, como mejor se dice, ¿no? De la posición radial, ¿no? Allá, ¿qué de peculiar tienen unas distribuciones con estas características? Allá vemos que si tuviésemos distribuciones con esas características, o sea, una ρ constante o que a lo más dependa de R, siempre esa distribución se podrá reducir a una carga puntual, ¿ya? Siempre. Como luego lo veremos, ¿no? Porque eso lo vamos a ver, ¿no? Allá siempre podrás reducir, para estos casos, a tu distribución volumétrica, la podrás reducir a una carga puntual, con una carga exactamente igual como la que está contenida en la distribución volumétrica. Si imagináramos, ¿no? Si decimos números. Si acá hay 100 coulomb, por decir algo, un exabrupto, pero algo. Si acá hay 100 coulombs, en esta representación, ¿no? En esta transformación de verla como si fuese una carga puntual, hablamos de una carga puntual de carga 100 coulombs, ¿no? La misma carga, ¿ya? Y esto va a ayudarnos mucho a resolver problemas, a hacer deducciones, a simplificar la, el análisis, la solución de ejercicios, porque esto siempre se podrá hacer para estos casos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características poseen estas líneas de fuerza? Recuerda que aquí hemos hablado que hacemos experimentos, ¿no? Allá desde el comienzo colocamos una carga de prueba en la vecindad de las distribuciones de carga, ¿no? La carga de prueba en la vecindad de Q. La carga de prueba, ¿no? En la vecindad de la distribución discreta n igual a 2 especial, ¿no? La que conduce al caso del dipolo. Colocamos a la carga de prueba también en la vecindad de estas lambdas, de estas sigmas, e incluso las de estas ρ que se reducen a una carga puntual. Entonces,
acá en cierto modo lo que hicimos fue el método científico, ¿no? Hacer experimentos donde uno observa con detalle lo que está haciendo, anota, ¿no? Anota, da una explicación, ¿no? En toda indagación de este tipo se hace método científico. Entonces, aquí acopiamos esa información en cuanto a las características observadas de estas líneas de fuerza, ¿no? Aquí está lo que les había mencionado, ¿no? La vinculación entre E y las líneas de fuerza. Se observa que el campo eléctrico es tangente a las líneas, siguiendo su orientación. ¿De acuerdo? El campo eléctrico siempre es tangente a las líneas, siguiendo su orientación. Se supone que estas líneas van en este caso, ¿no? En esta locación, van de izquierda a derecha, ¿no? Es por eso que en este punto el campo eléctrico apunta así, ¿no? En la dirección en la que apuntan las líneas de fuerza, ¿no? Son vectores tangentes siguiendo la dirección de la línea de fuerza. Segunda observación, ¿no? Las líneas de fuerza parten de distribuciones negativas y terminan en distribuciones negativas, ¿no? Parten de distribuciones positivas y terminan en distribuciones negativas, ¿ya? Siguiendo esa dirección, ¿no? Acá se indica la dirección con la flecha, ¿no? Tres, no se cruzan, ¿no? Son líneas que no se cruzan, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que no se cruzan, ¿no? A ver, piensa un ratito, mientras tomo un poco de agua, a ver si me da la respuesta, ¿no?
Muy bien. Les había propuesto una pregunta, ¿no? Acerca de que esta idea de que las líneas de fuerza no se cruzan. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que no se cruzan? Hay un detalle ahí, ¿no? Interesante que debo de tenerlo claro. ¿Mm? Allá, si yo tengo dos cargas puntuales, ¿no? De las cuales yo conozco sus líneas de fuerza, ¿cómo son? ¿No? Allá, si una es positiva, son con divergencia puntual. Si la otra es negativa, es de convergencia puntual. Pero ¿qué pasa si las junto? ¿No? ¿Puede decir isofacto de que no se cruzan? La respuesta es no, ¿de acuerdo? O mejor se replantea la pregunta, ¿no? O se escribe mejor eso que está ahí. O si no se escribe, se aclara, ¿no? Allá no se cruzan, ¿no? Una vez que se alcanzó el equilibrio electrostático, ¿de acuerdo? Una vez que yo junto ambas cargas y se alcanza el equilibrio electrostático, esto es la reordenación de las líneas, para que adquieran la forma que ya he mencionado, en particular, ¿no? Si guardan las condiciones del dipolo, que adquieran esta forma, pero eso ocurre solo después del equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, esto aquí se debe de complementar en cuanto a que no se cruzan después del equilibrio electrostático, ¿de acuerdo? Eso ahí bien clarito. Muy bien. La número cuatro j describe algo que estábamos viendo y de hecho que uno podría intuirlo en cuanto, para empezar, a las cargas puntuales y para terminar con los sistemas planos, ¿no? Allá, la observación sobre la distribución de las líneas de fuerza, ¿no? La forma como éstas se distribuyen están asociadas a dos aspectos de los campos. La densidad, ¿no? La densidad de las líneas de fuerza. Si yo observo un lugar donde hay una mayor densidad de líneas de fuerza respecto de otro, ¿no? Hablamos que hay una diferencia de intensidades, ¿de acuerdo? Donde hay una mayor densidad de líneas, los campos deberán ser más intensos. Respecto de esa otra región equivalente, pero donde yo observo una densidad de líneas menor, donde el campo, por ende, es también menor. Esto se ve claramente en las distribuciones puntuales, ¿de acuerdo? Se ve clarito acá, ¿no? Acá, ¿no? Como ya sabemos, el campo eléctrico depende de la inversa al cuadrado de la distancia, ¿no? Por lo tanto, si yo estoy más cerca de la carga Q, el campo es más intenso, ¿de acuerdo? Si estoy muy lejos, el campo es pequeñito. Ahí hay, ¿dónde es más densa la distribución de líneas? ¿Cerca o lejos? Obviamente cerca, ¿no? La densidad volumétrica de líneas es mayor que si estoy lejos. ¿De acuerdo? Ah, se ve clarito acá, ¿no? Clarito. Y se termina de ver aquí, ¿no? En el caso de los planos. Y se puede calcular fácilmente, ¿no? Para el caso de un plano cargado es muy fácil calcular el campo. Debido a su alta simetría, se usa Gauss y sale al toque, ¿no?
Y ese cálculo que ha de ratificar que los campos son de la misma intensidad, tanto a la derecha como a la izquierda. No, no podríamos pensar que son campos iguales, ¿no? Porque los que están a este lado apuntan hacia la derecha y los que están al otro lado apuntan hacia la izquierda. ¿No es cierto? Entonces son campos diferentes, ¿no? Pero si se calculara su intensidad, se encontraría que son de la misma intensidad. Entonces yo podría ir ya visualizando que, dependiendo de cómo están separadas las líneas, asociamos ese hecho a que los campos se mantienen constantes, ¿no? Si yo observo regiones del espacio en donde la distribución de estas líneas es uniforme, yo podría pensar que en esa región el campo se mantiene constante, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí es la otra parte que estaría faltando, ¿no? La uniformidad en las líneas de fuerza, ¿no? Si yo observo regiones donde es bastante uniforme respecto de otras que son desuniformes, entonces podría pensar de que en la primera, donde hay uniformidad, el campo es más uniforme o constante, ¿no? Allá la uniformidad de las líneas vinculada a la uniformidad o constancia de los campos. Muy bien. Y acá viene la parte artística, ¿no? Lo que ya había insinuado cuando hablé casi al comienzo de haya una forma de poder interiorizar estas ideas de los campos C ahora como elementos claves para describir la interacción de Coulomb, ahora con las líneas de fuerza, que es equivalente, como ya lo he dicho, allá se puede plantear la construcción de maquetas, ¿no? ¿De acuerdo? Em, Hay una corriente que ha ido evolucionando de forma muy intensa, ¿no? En cuanto a la enseñanza de la ciencia, de la ingeniería, de la matemática, ¿no? Mm, ¿Alguien la conoce? En algunas universidades se toma como insignia, ¿no? Como protocolo de enseñanza, ¿no? De las ciencias, ¿no? De la matemática, de la ingeniería, de la tecnología, ¿no? ¿Alguien conoce esa doctrina de enseñanza? ¿Alguien? Es un formato interesante para efectos de la enseñanza de la ciencia, ¿no? Que mezcla la ciencia, la tecnología, la, la ingeniería
y las matemáticas, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de esta modalidad de enseñanza? La voy a poner por ahí, ¿ya? Se llama S de ciencia, T de tecnología, E de ingeniería, son siglas obviamente inglesas, y M de la matemática. Ah, ya, ¿cómo se llama esa modalidad de enseñanza? Ah, se llama STEM, ¿de acuerdo? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿ya? Se trata de enseñar abarcando toda esa temática, ¿no? Muy bien, pero eso era a través de acá unos 15 años atrás, ¿no? Y esto ha evolucionado, esto se ha redireccionado y ha transitado a una modalidad que me sale cualquier cosa menos una flecha. Ha evolucionado a algo parecido, pero que incluye esto, ¿ya? Y hablamos, obviamente, de la inclusión del arte, ¿ya? Hablamos, obviamente, de la inclusión del arte. Esto es, ahora se habla de enseñanza de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, y acá se incluye el arte. Y se habla de la moderna modalidad de STEM, ¿no? O STEAM, como quieras, ¿no? Donde se incluye el arte para propósitos de aprendizaje, en cuanto a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos estas propuestas, nos basamos en estas ideas. ¿De acuerdo? Que yo puedo aprender también aspectos de ingeniería, de matemática, de física, de ciencia, tecnología, etcétera, incluyendo el arte en mi quehacer. ¿De acuerdo? Así que se propone construir maquetas. Si así lo dispones, así lo harás. Y tendrás una gama bastante variada de casos, ¿no? Hay el caso de líneas de fuerza, carga puntual, el caso de líneas de fuerza de un par de cargas, tipo dipolo, ¿no? Para una lambda, para una sigma o para una rho, que a lo más dependa del R, de la variable radial, ¿no? Si lo haces, bien bonito, bien simpático, haciendo una harta gala de arte, ¿no? Una harta gala de arte, vas a ver que el efecto es provechoso, significativo, y estás en la ola, ¿no? Que es el STEM, ¿no? Donde se mezcla el aprendizaje de las disciplinas ya mencionadas, ¿no? El arte es muy poderoso y la música, siendo arte también, ¿no? Como ya sabemos. Bien, entonces se propone la...
la aplicación de diseños de maquetas de líneas de fuerza para asentar mejor estos contenidos asociados a líneas que nos van a servir a posteriori para representar los campos eléctricos. Muy bien, veamos una aplicación. Está lenta mi máquina. No sé qué le pasa. Bien, veamos esta aplicación. Dice, separata uno problema 22. En la parte A, localiza en la figura los puntos donde el campo eléctrico es cero. B, trace un dibujo cualitativo que muestre las líneas de fuerza del campo resultante. Y se haga un gráfico cualitativo del campo eléctrico versus contra la posición donde este campo se evalúe en puntos del eje X. ¿De acuerdo? Bien. En esta aplicación no se colocó el gráfico que proponía originalmente la pregunta. ¿De acuerdo? Sino que se pasó de frente a la matematización, a la gráfica. ¿De acuerdo? Sería interesante que les muestre cómo se presentó originalmente este ejercicio, ¿no? Si me dan un segundo, está lentísima mi máquina. Está, pero peor que una tortuga coja. Está pensando en abrir la puerta. Ya está, ¿no? ¿Qué decía? Separata uno problema. Ujú. Separata uno problema. Ya está. Lo voy a compartir aquí, ¿no? Fíjense, así lo, lo, lo planteaba el autor, ¿no? De esta aplicación, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Separata uno problema 22. Este era el gráfico inicial, ¿no? El eje X, la carga positiva 5Q, perdón, la carga negativa 5Q, la positiva 2Q, menos 5Q más 2Q, separadas medio metro, ¿de acuerdo? Separadas medio metro. No, así era la gráfica original, ¿de acuerdo? Bien, la pongo ahí para que se tome en cuenta, ¿no? Muy bien. Nosotros ya la presentamos como si fuese ya una representación, una matematización nuestra, ¿no? Como ahí ustedes observan. ¿De acuerdo? Allá el eje X
Hablamos de cargas negativas, positivas. Esta era, recuerden, -5Q, esta era +2Q, ¿no? Separadas medio metro, acá se separan con D0, ¿no? D sub 0. ¿De acuerdo? De forma tal que el espacio X, la línea X, es dividida en tres regiones. A la derecha de la carga positiva, entre las cargas, a la izquierda de la carga negativa. ¿De acuerdo? Y se presenta el análisis en cuanto al punto P, un punto que podría estar, como ahí está, a la derecha, o entre las cargas, o a la izquierda, como lo acabamos de decir, ¿no? El punto P es el punto ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha de hacer, si es que se ha de localizar los puntos donde el campo eléctrico es cero, es ver la factibilidad de que ya sea el punto S, ¿no? Ya es profesamente nombrándolo, o un punto intermedio entre las cargas, o en el punto Q, a la izquierda de la negativa. Se cumpla esto, ¿no? Se cumpla de que el tamaño de los campos, el campo creado por la carga positiva, que es lo que aquí se representa con este vector y esa nomenclatura, sea de igual tamaño del campo creado por la carga negativa y obviamente apunten en sentidos contrarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo está, repito, en este punto ejemplo? De lo que se va a buscar es eso, que para empezar y de arranque sean antiparalelos y una vez que se satisfaga ese hecho, compararlos y ver si es que la distancia, porque se escogió usar distancias, porque haciendo uso de ellas es más fácil, las distancias, que aquí se han nominado así, ¿no? Del punto S a la carga positiva, D. La distancia entre las cargas, D es lo que es medio metro. Y la distancia del punto Q a la carga negativa, D1. ¿De acuerdo? Allá, si estas posiciones existen, existirán para distancias positivas, porque las distancias en el mundo de Euclides son positivas, ¿no? Y si no salen positivas, esos puntos no existirán, ¿de acuerdo? Bien, entonces empecemos con el punto S, ¿de acuerdo? Se plantea esto, ¿no? Hay el campo en S creado por la carga positiva de igual tamaño que el campo en S creado por la carga negativa. Se presupone ya que guardan esta disposición, ¿no? El primero hacia la derecha y el segundo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a igualar los campos, ya asumiendo que se da esta disposición, ¿no? En el punto S. Entonces decimos, la intensidad de la carga positiva, el campo que está creado en este punto, será pues la constante de Coulomb, la magnitud de esa carga, entre la distancia que es D, de la carga positiva a S, al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el E más. ¿Y cómo será el E menos? El que estaría así en esta posición, creado por esta carga. Igualito, ¿no? La constante de Coulomb, la intensidad de la carga, pero la distancia será D0 más D, ¿no? Todo este tramo de acá. Aquí está, al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, se opera, se simplifica, se observa que se ha de obtener una ecuación cuadrática en D, se hallan sus raíces y existe una solución positiva. A eso garantiza que el punto S existe. ¿De acuerdo? Allá a la derecha de la carga positiva, el campo neto creado por estas dos cargas, la positiva y negativa, es cero, ¿no? Y existe porque existe una solución positiva. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos ubicamos en el intervalo entre las cargas. Bueno, si hacemos este análisis en un punto cualquiera en este intervalo,
vamos a ver isofacto que no se satisface esta disposición de los vectores. ¿De acuerdo? Allá, si me voy con el centro, por simplicidad, ¿no? ¿Qué dirección tiene el campo que crea esta carga? La positiva. Ah, hacia la izquierda, ¿no? ¿Y qué dirección tiene el campo que crea la carga negativa? También hacia la izquierda. Entonces, a priori, ningún punto intermedio satisface esta disposición. ¿De acuerdo? Desde arranque, en la zona intermedia, no hay posibilidad de que exista un punto donde el campo eléctrico se cancele. ¿De acuerdo? Y ahora repetimos lo que se hizo al comienzo en el punto Q. ¿De acuerdo? El punto Q sí guarda la relación orientacional de los campos, tal como aquí se da, ¿no? Que es lo primero que uno analiza. Y una vez que esto se cumple, pasa a verificar si es que es posible que los tamaños de los campos sean iguales, ¿no? ¿Cómo es el campo que crea la carga negativa en el punto Q? Hacia la derecha. ¿Y cómo es el campo que crea la carga positiva en el punto Q? Hacia la izquierda. Es la misma de acá. Así que seguimos adelante, ¿no? Igual que en este caso. Hacemos lo mismo. Hallamos el campo de la carga positiva. Lo igualamos al campo de la carga negativa. Simplificamos. Se observa una cuadrática en D1. Recuerda que D1 es la distancia que hay entre el punto Q y la carga negativa. Y cuando se resuelve esta cuadrática, cuando se hallan sus raíces, lamentablemente salen soluciones negativas. Eso implica de que la distancia D1 no existe, lo cual implicará que el punto Q no existirá. ¿De acuerdo? Entonces, solo en la posición S se satisface lo que pide la parte A, lo cual, bajo la solución D1 igual a 0,9, la primera solución de D, ¿no? Que se está presentando y es suficiente porque basta que aparezca una para que el punto A exista, indicará que el punto S estará en 0,5 más 0,9, estará en la posición 1,4. ¿Ya? Muy bien. La parte B dice, trace un dibujo cualitativo que muestre las líneas de fuerza del campo resultante. Hay muchas posibilidades. Acá hacemos uso de una de ellas. ¿De acuerdo? Bien, la proporción de las líneas de fuerza deberá guardar la misma proporción que los campos, como ya se dijo, ¿no? Y como los campos dependen de las cargas, deberá ser la misma proporción de las intensidades de las cargas. Entonces, si hacemos eso, habrá una proporción de 5 a 2, ¿no? Porque recuerda que la carga negativa es menos 5Q y la carga positiva es 2Q. Entonces, la proporción será de 5 a 2. Entonces, tú podrás escoger esta disposición, 5 líneas entrando a la carga negativa y 2 saliendo a la carga positiva, ¿no? Como una solución, que sería correcta para el caso que tenemos. Podría ser el doble, podría ser el triple, ¿de acuerdo? Basta que la proporción de líneas se mantenga de 5 a 2 para que la representación sea correcta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y cuando te piden en la parte tercera, que hagas un gráfico cualitativo del campo contra la posición, ¿no? Haces eso, realizas eso, obteniendo obviamente la expresión analítica, que sería esta de acá, y si esta la graficas, te va a conducir a una representación como esa, ¿no? Observa que la versión de la parte negativa está en negrita, ¿no? Que aquí la estoy indicando, es esta rama con esta rama, ¿de acuerdo? Y la versión del campo positivo es esta rama y esta otra rama, que está acá, ¿no? Que está aquí, ¿de acuerdo?
Bien, cuando estas dos se suman, queda el campo resultante en verde. ¿De acuerdo? Por aquí, esta especie de parábola en la parte interna, así. Y por el lado derecho, observa cómo la curva en verde, que es el campo resultante, corta a cero en el punto x1,4, que es el punto que habíamos hallado, y luego se tuerce para tender asintóticamente al infinito. ¿De acuerdo? Mostrando que el único punto donde el campo total es cero es en la posición, como ya se había estipulado, en la posición 1,4. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigue revisando, sigue repasando el material, ¿no? Sigue analizando para poder terminarlo cuando nos reunamos en la siguiente clase de este interesante capítulo de campo eléctrico. Y no me queda más que agradecerte la expectación de la clase y nos veremos en la siguiente sesión. Como siempre, agradecido de hablar de física y nos veremos muy pronto. Nos vemos.